Bueno, señores estudiantes, muy buenos días. Quise comenzar con este video, ¿no? Le encontré este video y dice muchas cosas, muchas frases importantes, ¿no? Una de las frases dice, los soñadores cambian el mundo. Ustedes todavía están en esa época, en esa etapa de seguir soñando, ¿no es cierto? ¿Sí? De seguir viendo qué van a hacer en el futuro, ¿sí? Solamente depende de cada uno de ustedes. Por ahí también decía que ustedes tienen el poder, ¿sí? De decidir, de cambiar y de mejorar, ¿sí? Esta palabrita poder, ¿qué significa, señor Betancourt? El poder es algo que, o sea, se ve de distintas formas hoy en día. El poder lo tiene cualquiera, porque podemos saber que este nos hace más fuertes a las personas o nos ayuda en una gran forma para nosotros. Ya, muy bien. Poder básicamente es hacer algo, ¿sí? Poder, que pueden hacer algo ustedes de una manera positiva o de una manera negativa. Por eso dice, poder de decidir, poder de cambiar, poder de mejorar. Si estoy fallando, puedo cambiar, ¿no es cierto? Puedo mejorar, puedo seguir adelante. Pero vean, como decía también el video, dice, muchas personas son conformistas, ¿sí? Simplemente se conforman. Ah, saqué 7, saqué esto, ya. Pasó el año. Pero hay muchas personas que simplemente, no sé, no les entiendo sinceramente, no les importa nada. No les importa nada, ¿sí? Y muchas de las veces se echa la culpa a terceras personas, ¿sí? Es que mi papá no pagó las pensiones, por eso yo no presenté los deberes. Es que mi mamá no pagó las pensiones, no hice esto. Vean, y simplemente es escudarse en algo en la cual es culpa de nosotros, ¿sí? Y todos los profesores les hemos estado indicando, por favor me guardan los celulares. Señorita Ponce. Estoy con el celular, le dicen con mi gata que está un poco traviesa. Bueno, entonces les decía, vean, se conforman, ¿no? Y culpan a terceras personas de los errores. Obviamente que estamos en una etapa muy difícil, ¿no? En la cual muchas de las veces los padres no han podido cumplir con sus obligaciones. Pero nosotros les hemos dicho, suban al portafolio, ¿sí? El Listo. portafolio, sí, señorita López. ¿Me podría dejar apagar mi cámara, por favor? No le entiendo lo que está diciendo. Bueno, ven, está bien, señorita, apague nomás. Vean, les decía, ¿no es cierto? Vean, y después le culpaban, ah, ¿por qué no presentaste? Es que la plataforma estaba cerrada. Es que mi papá no paga las pensiones. Es que se me fue el internet. Vean, y simplemente, usted solamente en el portafolio organizado ya tenía solas todas sus tareas y cuando su representante ya se ponía al día, simplemente podía subir tranquilamente. Pero muchas personas no lo hicieron. Se les avisó clase por clase, señor, señorita, está mal, les tiene esas notas. Y ustedes tuvieron la oportunidad de ver las notas y simplemente no quisieron mejorar. Bien, ¿sí? Por eso yo les puse este video, ¿no es cierto? Vean que dice poder decidir, cambiar y mejorar. No se queden en esa zona de confort. No echen la culpa a otras personas. La decisión la tomó usted de no hacer o de hacer las cosas. Y debe tener en cuenta que cada decisión que usted tome es su responsabilidad. Es su responsabilidad. Y que esa decisión puede traer cosas positivas o puede traer cosas negativas. Así de sencillo. Vean, señores estudiantes, ustedes están a un paso de entrar a un tercero de bachillerato. Ya prácticamente 2 meses, esto ya pasa y están en tercero de bachillerato las personas que, como les digo, cumplieron con todo, ¿no? Pero las personas que no lo cumplen simplemente, ustedes mismos están poniendo las trabas. Ah, no, es que yo cumplo otra actividad, yo hago otra cosa. No, vean,
Aquí hay un compañero suyo que tiene otra actividad, pero está cumpliendo. Está cumpliendo. Ven. Pero hay personas que no cumplen ni otra actividad y no lo cumplen. Simplemente es su decisión. Cada acción tiene una reacción. Métase en su cabecita. Los padres, sus padres le están haciendo, ¿sí?, lo mejor para ustedes. A ver, señorita Guerrero, ¿puede contarnos el chiste? Aunque se tape la boca, yo veo que se está riendo, ¿no? Es que se cayó mi perrita. Bueno. Bueno, entonces, señores, señoritas estudiantes, ¿cómo aconsejo esto, no? Todavía tenemos este parcial. De la semana del 26 al 30 tenemos evaluaciones, ¿no? Ya de la quinta unidad, mucho ojo, pilas en eso. Y, por favor, den todo lo mejor para que se vayan tranquilamente en junio, ya finales de junio se vayan tranquilamente a tomar vacaciones. Vean. Bueno, ustedes saben que en estos días quedaron las autoridades de hacer un refuerzo de la materia que hemos visto, ¿no? De esta quinta unidad. Con ustedes estaba viendo básicamente lo que es la reproducción y la fecundación. A ver, señorita Velázquez, ¿qué era la reproducción? Reproducción, a ver, hay dos tipos de reproducción. Es cuando la reproducción se hace para no perder la especie, o sea, para que siga la generación. Bueno, ya me dijo con otras palabras, pero bueno, esa es la idea que entiendan, ¿no es cierto? Reproducción sirve para mantener las especies, ¿sí? Señorita Guerrero, ¿qué era la fecundación? Cuando el espermatozoide llega al óvulo. Verá que al óvulo pueden llegar 100 espermatozoides. 10 espermatozoides. A ver, señorita Ponce, ¿usted qué creo que quería decir? Cuando los gametos se unen, es decir, Exactamente. Cuando el gameto, ¿no es cierto?, se une o se fusiona, los pronúcleos, tanto del óvulo como el espermatozoide, ¿no es cierto?, y forman una sola célula. ¿Sí? Por eso le decía a la señorita Guerrero, tiene que completar la idea, ¿no? Porque si llega un espermatozoide y no encuentra el cono de atracción, no hay fecundación. ¿Sí? La fecundación básicamente es la fusión o unión del óvulo con el espermatozoide. ¿Sí? Dentro de la reproducción había dos tipos, la reproducción sexual y la reproducción asexual. ¿Sí? A ver, señorita Salán, dígame una característica de la reproducción sexual. Que hay dos seres que ayudan a eso. Bueno, O sea, sí, ya le entiendo más o menos. Señorita Delgado, la reproducción sexual. Se necesita dos seres de diferentes sexos. Bueno, en otras palabras, dos progenitores, ¿no? Se necesita de dos progenitores, en este caso, de macho y de una hembra. ¿Sí? La reproducción asexual. A ver, señorita Mendoza, ¿qué característica tiene la reproducción asexual? Una característica. Que es de un solo organismo. Bueno, tiene la idea, pero englóbele mejorcito. Es una palabra que le falta ahí. Que se necesitan una célula o un grupo de células para que ésta se desarrolle. Bueno, básicamente... Un solo progenitor. Exactamente, un solo progenitor. Esa era la palabra, progenitor, ¿sí? Sexual, dos progenitores, asexual, un progenitor. ¿Sí? A ver, señor Cortés, otra característica de la reproducción sexual. ¿No? A ver, señorita yo. Que aquí interviene la fecundación y también existen células y organismos sexuales.
Bueno, para ayudarles, en la reproducción sexual, perdón, se producen seres de distintas características, diferentes. En la reproducción asexual, ¿qué sería? A ver, ¿quién me contesta? Señorita Molina. Es que como es un solo progenitor, es idéntico al progenitor. Exactamente. Que quede bien claro, ¿no? Sexual es, los descendientes tienen diferentes características, ¿no? En cambio, en la asexual, como es un solo progenitor, tiene o es idéntico al progenitor, ¿no? ¿Sí? Vean, cuando hablamos de la fecundación, bueno, antes de pasar, la reproducción asexual hay de diferentes, ¿no? Hay reproducción por gemación, esporulación, partenogénesis, fragmentación, en fin, ¿no? Como un dato aclaratorio. Dentro de la fecundación teníamos dos, en cambio, también igual, ¿no? Teníamos la fecundación interna y la fecundación externa. A ver, señorita Vargas, ¿cuál es la fecundación externa? ¿O qué es la fecundación externa? Cuando se produce en un medio acuático o húmedo. Ya, externa, exactamente, ¿no es cierto? Medio acuático o húmedo, ¿no? Sí, esa es la característica principal, ¿sí? En este caso, la hembra deposita los huevos en un medio externo, viene el macho y los fecunda, ¿sí? Generalmente este tipo de reproducción son de algunas variedades de peces y también de los anfibios, ¿sí? En la fecundación interna. Que va Señor, dentro de... Ay, perdón. siga nomás, ya hablo ya. Siga nomás. No, que va dentro de cualquier animal, va dentro de él. Bueno, a ver quién quiere mejorar esa contestación. A ver, Luis. A ver, la fecundación se produce dentro del interior del cuerpo de la hembra durante la, ¿cómo se llama esto? Unión sexual o cópula. Ya, muy bien. Exactamente, ¿no es cierto? Esta se da durante la cópula de los dos órganos reproductores, tanto masculino como femenino, ¿sí? Vean, entonces esa es otra característica de la fecundación interna, ¿no? ¿Sí? No olvidarse, por favor. Fecundación interna, el nombre también está diciendo, ¿no es cierto? Es interno, mediante la cópula de los órganos reproductores masculino y femenino. Fecundación externa, está diciendo exterior, ¿sí? Aquí depositan los huevos, viene el macho y los fecunda. Y se produce. La característica que tiene que tener esta fecundación externa es que se realiza en medios húmedos o en el agua, ¿sí? Por eso son propios de algunas variedades de peces y también de los anfibios. ¿Ven? ¿Sí? Entonces ya tenemos estos términos, reproducción, ¿no es cierto? Y fecundación. Las diferencias y características que tienen cada uno de estos. ¿Sí? En la reproducción sexual también tenemos otra característica, ¿sí? Que aquí se produce el proceso de la meiosis. ¿Alguien me puede ayudar a recordar qué era este proceso de la meiosis? ¿O qué tiene como resultado final este proceso? A ver. La división celular tendría que ver con la mórula. Bueno, no necesariamente con la mórula. Antes de eso, la meiosis es un proceso, ¿no? Al ser un proceso, mejor dicho, tenemos que diferenciar la mitosis y la meiosis. La mitosis, ¿no es cierto? Las células resultantes tienen el mismo número de cromosomas. En otras palabras, tienen 46 cromosomas. En otras palabras, son células diploides. ¿Sí? En cambio, en la meiosis, que se produce solamente en los óvulos y en los espermatozoides, en otras palabras, en las células germinativas, ¿no es cierto? Esta reduce a la mitad del número de cromosomas. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que estas células se hacen haploides, con 23 cromosomas los óvulos y 23 cromosomas los espermatozoides. Por eso son células haploides, que significa mitad del número de cromosomas. Y se les representa con la letra N, ¿no? Cuando ustedes vean diploide, en cambio, va a estar 2N. ¿Sí?
Pero bueno, antes de eso nosotros debemos conocer nuestros sistemas reproductores tanto masculino y femenino. Como les dije en la clase anterior, estos sistemas tienen órganos internos y órganos externos. Si hablamos del órgano reproductor femenino, los órganos externos, ¿cuáles son? Labios mayores, labios menores, el clítoris, la apertura uretral o meato urinario, ¿sí? Y la vagina, ¿sí? Esos son los órganos externos. Cuando hablamos, en cambio, de órganos internos, tenemos el conducto vaginal, el cuello del útero o cervix, la matriz o útero, ¿sí? Matriz o útero, las trompas de falopio y los ovarios. Vuelvo y repito, canal vaginal, cuello del útero o cervix, útero o matriz, ¿sí? Útero o matriz y las trompas de falopio y los ovarios, ¿sí? Disculpe, Sí, señorita. entonces, ¿el ano no sería un genital externo? Algunos autores le ponen, sí. Algunos autores le ponen, ¿sí? Pero básicamente son los que yo les digo, ¿no? Como usted ve aquí, ¿sí? ¿Por qué no entraría como órgano reproductor? A ver, ya que me hizo la pregunta. A ver, o alguien. Porque es la parte excretora de todos los desperdicios que comemos. O sea, eso sería. Bueno, sí, exactamente, ¿no es cierto? El ano prácticamente elimina, ¿no? Desechos, ¿sí? Y cambiando un poquito así, si una persona tiene relaciones sexuales por esa zona, no se va a quedar embarazada directamente, ¿no? ¿Sí? Porque estamos hablando de órgano reproductor. Y los que intervienen en la reproducción, básicamente, es los labios mayores, labios menores y el conducto vaginal, ¿no? Ellos intervienen ahí sí directamente. Por eso no entraría dentro de este órgano reproductor. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Señorita Delgado. ¿Sí? Bueno. Entonces eso les decía, tenemos estos órganos externos. Obviamente si hablamos ya de placer sexual es otra cosa, ¿no? Eso ya viene en otro campo. El órgano reproductor masculino. Vean, aquí se intervienen básicamente. Para que quede también otro puntito claro aquí. Porque aquí también se le conoce como parte de este sistema reproductor a la abertura uretral o la uretra, ¿no es cierto? Porque aquí básicamente es por donde sale la orina, ¿no? Sí, por eso está ubicado en este sector. Cuando hablamos de los órganos reproductores del hombre, ¿sí? Básicamente tenemos lo que es el pene, ¿no? Que es el órgano de la cópula, ¿sí? Este pene está ubicado en la parte externa, ¿sí? Recubierto por el prepucio y termina en un ensanchamiento que se llama cabeza o glande, ¿sí? Los órganos internos obviamente vienen hacia los testículos, los conductos eferentes que son de entrada y de salida, la vesícula seminal y la próstata, ¿sí? En los testículos tenemos básicamente las células germinativas. En la vesícula seminal es el líquido donde se produce el líquido seminal que ayuda a los espermatozoides a moverse, conjuntamente también con la próstata. Obviamente, ¿qué me decir qué es esto? Aquí también se le adiciona lo que es la vejiga. ¿Por qué? Porque la vejiga, o en otras palabras, la orina, salen por el mismo conducto, ¿sí? En otras palabras, la orina y los espermatozoides salen por un mismo conducto, a diferencia, ¿no es cierto?, en las mujeres que tienen el meato urinario, ¿sí? Que es un conducto totalmente diferente, ¿sí? Y vean, aquí viene algo jocoso que yo escuchaba, ¿no? Antes yo daba la clase de educación sexual. Antes se daba en el colegio educación sexual como parte del pensum, ¿no? Tenían que aprobar las personas. Pero vean, yo me acuerdo que ahí yo no tenía carro y daba clases en la Universidad Cooperativa de Colombia y cogía trole. Justo yo daba clases a la 1 de la tarde. Cogía el trole de 11:30 a 12 del día. Y me acuerdo que las señoritas, cuando están en grupo y los varones de igual manera, ahí no tienen pelos en la lengua. ¿Sí?
Se reunían en la parte central del trole y ahí entre grandes risotadas, ahí hablaban de muchos aspectos, vean. Y de estos aspectos hablaban del aspecto sexual. Y me acuerdo que una señorita decía que había tenido relaciones con un muchacho. Y este muchacho le había dicho que se levante y que se vaya a orinar para no quedarse embarazada. ¿Sí? Bien. ¿Qué piensan? ¿Esa persona que tenga relaciones sexuales puede quedarse o no embarazada? A ver. Dicen, Sí, señor porque Mateo. no tiene nada que ver, pues. Exactamente. A ver, alguna señorita, ¿qué cree? Señorita yo. A ver, yo pienso que no tiene nada que ver y también es malo hacer eso. Pues orinar después de tener relaciones sexuales. Bueno, vean, les decía, cuando hablé del meato urinario, ¿no es cierto? El meato urinario es un conducto totalmente distinto del conducto vaginal, ¿sí? Y supuestamente este enamorado le decía que vaya a orinar para que expulse con la orina los espermatozoides, ¿sí? O sea, quería hacer como un método anticonceptivo, ¿sí? Entonces, no, ¿sí? Porque estos conductos son totalmente distintos, son totalmente separados. En cambio, en el varón sí, ¿sí? Por el meato urinario sale los espermatozoides y sale también la orina. Vean, así que pilas. Otra situación que por ahí también oía, ¿no? Por eso me gustaba ir en el trole a esas horas, porque uno se adquiere bastante conocimiento, especialmente de las personas de esta edad, ¿no? Vean, le decía que también que vaya después de haber terminado la relación sexual, comience a saltar. ¿Para qué? Que por presión, ¿no es cierto?, atmosférica, los espermatozoides no suban. Vean, o sea, son cosas tan ilógicas que muchas de las veces ustedes tienen ese conocimiento y muchas de las veces por eso se producen los embarazos no deseados. ¿Sí? Vean, el único método eficaz es la abstinencia. En otras palabras, es no tener relaciones sexuales. ¿Sí? Porque inclusive, si usted utiliza un preservativo condón, puede haber un alto, no alto, pero sí puede haber un embarazo no deseado, ¿no? Mucho ojo en ese sentido. Ustedes saben que los preservativos están hechos por látex, pero el látex también tiene microporosidades. Obviamente que nosotros no podemos ver a simple vista, ¿no? Son porosidades microscópicas, pero también, como les digo, los espermatozoides son microscópicos y por ahí puede penetrar, ¿no? Y también por el mal uso, bueno, también esa es otra situación. Pero vean, justo me cayó esa partecita, ¿no? Del meato urinario, tanto del hombre como de la mujer, ¿sí? Para explicarles estas situaciones. Así que mucho ojo en ese sentido, ¿no? Entonces les decía, hay los órganos externos y hay los órganos internos. ¿Sí? Bueno, una vez que se produce, ¿no es cierto?, esta cópula, básicamente ingresan los espermatozoides y se produce, ¿no es cierto?, la fusión, tanto del óvulo como el espermatozoide. Como les decía, el óvulo está formado básicamente como una célula tipo, presenta una parte central que se llama citoplasma vitelo. Tenemos el núcleo donde se encuentra la carga cromosómica, como les decía, 23 cromosomas, recubierto por esta corona, la corona radiada, que es la que le protege al óvulo, ¿no? En cambio, el espermatozoide presenta la cabeza, el cuello y la cola. En la cabeza es donde se encuentra asimismo el núcleo, que tiene la cantidad de 23 cromosomas. ¿Sí? Cuando se produce la fecundación, prácticamente solamente la cabeza es la que ingresa en el óvulo. ¿Sí? El cuello y la cola se desprenden de esta. ¿Sí? ¿Ven? Sí, solamente ingresa la cabecita. Pero vean, como yo les decía en la clase anterior, para que se produzca este proceso, ¿no es cierto?, se necesita de dos factores fundamentales. Primero, localizar el cono de atracción, ¿sí? Porque no se puede ingresar en cualquier
parte del óvulo, sino en esta estructura que se llama cono de atracción, y la otra que el espermatozoide secreta una enzima llamada hialuronidasa que ayuda a romper esta protección y poder ingresar hacia el óvulo y dar origen a la nueva célula, ¿no es cierto? Vean aquí un ejemplo, ¿no? Que les decía, óvulo haploide N, 23 cromosomas, espermatozoide haploide N, también 23 cromosomas. Se unen los dos, ya se forman los 46 cromosomas, por eso ahí se le dice 2N, ¿sí? Que tiene 46 cromosomas, que es compatible con la vida. Vean, esta imagen que les decía, ¿no? No solamente llega un solo espermatozoide, llegan algunos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, señores estudiantes? ¿Algo? ¿No? Bueno, una vez que se produce la fecundación, y si es que esta fecundación, ¿no es cierto?, llega con éxito, este huevo o cigoto, ¿sí? Más o menos al nivel del primer tercio de la, si dividimos en tres partes esto, ¿no? Primero, segundo y tercer tercio. A nivel del primer tercio de las trompas de falopio, ¿sí? Ya esta célula fecundada se llama cigoto o cigote. Y ahí comienza un proceso de división celular, lo que me decía la señorita, ¿no? ¿Sí? Vean, se divide primero en 2, en 4, en 8, en 16 y en 32 células para asemejarse a la forma de una mora. Por eso se llama la etapa de mórula. ¿Sí? Pero estas divisiones tienen un nombre específico. ¿Sí? Estas divisiones se llaman blastómeros. Mucho ojo, ¿no? Con este nombrecito. Entonces, el cigoto, la primera célula, cigoto. Cuando se divide, ya tenemos 2 blastómeros. Se divide estos dos, tenemos 4 blastómeros, 8 blastómeros, 16 blastómeros y 32 blastómeros. ¿Sí? Una vez que ya se forman los 32 blastómeros, ¿sí? La mórula llega a la pared externa del endometrio, ¿sí? Y se adosa a esta pared, ¿sí? Al adosarse en esta pared, el endometrio hace de una manera como que si fuera arena movediza, ¿sí? Entonces, este óvulo, esta mórula se introduce dentro del endometrio, ¿sí? Se cierra y ahí comienza a madurar, ¿sí? Y ahí comienza propiamente el fenómeno en el cual se va formando el nuevo ser. Vean, aquí tenemos un esquema, ¿no? Mórula. Ya cuando ingresa al endometrio, estas células que se formaron se diferencian unas de otras y forman una primera cavidad. ¿Sí? Vean aquí. Cuando se forma esta cavidad, ¿no es cierto? Estamos en la etapa de blástula. ¿Sí? Después, esta cavidad, o mejor dicho, se forman dos cavidades y estamos en la etapa de gástrula. ¿Sí? Entonces, si vamos en orden, ¿no es cierto? Cigoto, blastómeros, mórula, blástula y gástrula. ¿Sí? Ese sería más o menos, ¿no es cierto?, la secuencia. La blástula solamente tenemos una cavidad. La glástula se forman dos cavidades. La una para dar la formación al nuevo ser, ¿sí? Formación del nuevo ser. Y la otra, en cambio, va a dar lugar a la formación del saco amniótico, ¿sí? O también que se llama la placenta. Hasta aquí, señores estudiantes, ¿alguna pregunta? ¿No? Por favor, que quede claro este tema, ¿no? Bueno, obviamente que entre la mórula, blástula, gástrula, hay otras etapas, ¿no? Que obviamente por razones de tiempo no se les da. Y en el libro tampoco les menciona. Hay la etapa de trofoblasto, sincito trofoblasto, la capa epidérmica, endodérmica, bueno, en fin, ¿sí? Es un proceso bastante complejo para la formación de nosotros, ¿no? ¿Sí? Solamente se les indica es las partes más importantes, ¿no? O pues serían las partes principales. De ahí estas se subdividen en otros subtemas, ¿no? Tomarán en cuenta eso, por favor. ¿Sí? Y si quieren un poquito ustedes ampliar este tema, pueden ir a libros, ¿sí? Que les desarrolla todito, cómo se va formando todos los seres, capa por capa, la ectodérmica, la endodérmica, ¿sí? Dónde se forma el sistema nervioso central,
cuál es el primer órgano que comienza a funcionar, en cuántas semanas comienza a latir el corazón. Bueno, en fin, todo eso, ¿no? Que es un poquito más complejo el estudio de esto. ¿Sí? Bueno, una vez que se produce ya, ¿no es cierto? Tenemos el primer trimestre de embarazo. ¿Sí? Este primer trimestre se llama periodo embrionario. ¿Sí? Porque ahí se forman todas las capas, todos los órganos del nuevo ser. Después viene la etapa fetal. La etapa fetal es una etapa en la cual, ¿no es cierto?, hay la maduración de estos órganos. ¿Sí? Hasta el momento del parto. Ustedes saben que hay dos tipos de parto, ¿no es cierto? Parto por cesárea y el parto normal. El parto normal se produce cuando el nuevo ser está ya ubicado, ¿no es cierto?, en el cuello del útero, con la cabecita hacia abajo, porque hay otras posiciones, ¿no? La podálica, que nos indica que el bebé está con los pies hacia adelante, ¿sí? Hacia abajo. Y hay la otra que se llama nalgas puras, en la cual también el bebé está en el cuello del útero. En esos casos, el parto es bastante difícil. Las 4 etapas del parto, ¿no es cierto?, es la dilatación, la expulsión, el nacimiento y el alumbramiento. En la dilatación, el cuello del útero tiene que alcanzar un ensanchamiento, más o menos son de 10 centímetros, para que pueda pasar la cabeza y el resto del cuerpo. En la etapa de expulsión, ¿no es cierto?, es básicamente la salida del feto. El nacimiento es cuando ya se corta esta comunicación con la madre, porque la madre era la que le proveía de los nutrientes y del oxígeno. Y la fase de alumbramiento, obviamente, es la salida de la placenta. En la cesárea, en cambio, es un proceso quirúrgico que debe ser planificado, como les decía, cuando el cordón umbilical está alrededor del cuello, cuando el bebé está de pies o de nalgas, ¿no? Hay que planificar este nacimiento. Y como les decía, esta etapa es una de las mejores que me han dicho las madres, ¿no? ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, señores, señoritas estudiantes. ¿No? Lice, Sí, señorita. ¿es verdad que en el parto natural la columna se estira? No. La que se ensancha es la pelvis. ¿Sí? La pelvis es así. Cuando va a dar a luz, esta se ensancha para dar la salida a la cabecita del bebé y especialmente los hombros, ¿no? De la columna vertebral, no. Y en cesárea la pelvis no se ensancha. No, porque ese es uno de los problemas, ¿no? No se ensancha, no hay la dilatación. Entonces el bebé entra en sufrimiento fetal, que se llama, ¿no es cierto? Porque no puede dar a luz y puede ahogarse. ¿Sí? Pero hay también las otras razones que les decía, que cuando el bebé está en mala posición, ¿no es cierto? Cuando el cordón umbilical está alrededor del cuello. Entonces ahí sí toca planificar la cesárea. Bueno, espero, señores estudiantes, que quede claro este tema. ¿Sí? Pilas, como les decía, queda poco tiempo para terminar este año lectivo. Bueno, por razones de tiempo ya tengo clases con el otro paralelo. Que les vaya muy bien. Hasta la próxima clase.